investigación es una secuencia didáctica orientada con la teoría de Brousseau para fortalecer la competencia en resolución de problemas, con diferentes representaciones de los números racionales. Presentado por Melissa Escobar Majarras y quien les habla, Delcio Ochoa Castaño, asesorado por el doctor Mauricio Alejandro Londoño Arboleda. En el proyecto les hablaremos desde la descripción del problema, marco conceptual, metodología, análisis de resultados y conclusiones. El planteamiento y formulación del problema se realizó a partir de identificar las diferentes dificultades del grado sexto en el aprendizaje de las matemáticas, en el cual se encuentran debilidades en los números racionales, especialmente cuando se les presenta situación de contexto. Analizando las pruebas externas del grado noveno, se evidencia que un 47% de los estudiantes están en un nivel insuficiente, teniendo debilidades en el pensamiento numérico variacional y la competencia de resolución de problemas. A partir de lo anterior, indagando en el aula de clases, se encuentran las siguientes dificultades: baja comprensión en las situaciones planteadas, expresan de forma incorrecta una fracción, no reconocen las diversas representaciones de las fracciones, entre otras dificultades. Desde esta mirada se plantea la propuesta de investigación. ¿De qué manera la implementación de una secuencia didáctica orientada con la teoría de Rousseau puede fortalecer el aprendizaje mediante ERP que involucran las diferentes representaciones de los números racionales en los estudiantes del grado sexto 4 de la institución educativa Inmaculada Concepción de Guarne, Antioquia? La propuesta busca contribuir a una estrategia de mejoramiento en el proceso de enseñanza de la matemática, con los números racionales en sus diversas representaciones, desde lo conceptual, procedimental y principalmente la ERP. El objetivo general es diseñar e implementar una secuencia didáctica centrada en situaciones de contexto orientadas desde la teoría de Rousseau, con el fin de analizar el aprendizaje de los números racionales en sus diversas representaciones. En los estudiantes del grado sexto de la INEDIM. Para alcanzar lo anterior, se necesitan de unos objetivos específicos, que son identificar los conocimientos previos de los estudiantes del grado sexto por medio de una prueba diagnóstica centrada en la ERP que involucre las diferentes representaciones de los números racionales. Diseñar una secuencia didáctica basada en la teoría de Rousseau que involucren en cada actividad situaciones ERP cotidianos con las diferentes representaciones de los números racionales. Aplicar la secuencia didáctica, evaluar el impacto de la secuencia didáctica mediante una comparación descriptiva. En los antecedentes se hace un rastreo a nivel internacional, nacional y regional de investigaciones y artículos que orientan la propuesta desde dos criterios importantes. El primer criterio, la enseñanza de las matemáticas desde ERP como eje principal, en los que intervienen los siguientes autores: Vilanova y otros autores, 2001, Ayllón, Gómez y Ballesta Claver, 2016, Hernández, Soca y Palarea, 2014, y Calvo, 2018, que enfatizan en las dificultades que perciben cuando no se orienta la enseñanza bajo la resolución de problemas. En el segundo criterio, los autores que usan en las investigaciones unidades o secuencias didácticas para fortalecer el aprendizaje. Entre ellos tenemos Silva 2017, Moreno y Zapata 2017, Tangarife 2019, quienes usan el juego como un mediador en el aprendizaje. Los referentes legales usados en la propuesta se fundamentan por la Ley General de Educación de 1994. En su artículo 23 se establecen las áreas obligatorias y fundamentales, entre ellas el área matemática. En su orden, los lineamientos curriculares en su numeral 2.2, 2.3 y 2.4. Los estándares básicos en competencia matemática del grado sexto. Los DBA 1 y 2 que coinciden con esta temática. También la matriz de referencia del grado quinto y noveno en el pensamiento numérico variacional. En los referentes disciplinares históricos encontramos grandes aportes en la construcción del concepto de fracción. En la antigüedad se encuentra la cultura egipcia, dejando evidencia en los papiros ritmos, Q y Berlín, con diferentes problemas de fracciones. Los babilónicos desarrollan con eficiencia el sistema sexagesimal con notación fraccionaria. Los griegos resaltan su aplicabilidad en los estudios de pitagóricos desde los autores Euclides y Diofanto de Alejandría. Los árabes introducen el sistema numérico indoarábigo usando notación fraccionaria muy cercana a la notación de hoy en día. Los números racionales son todos aquellos números que se pueden representar como el cociente de dos números enteros, es decir, a sobre b, donde a es el numerador, b el denominador, con b distinto de cero. La expresión racional hace referencia a una fracción o parte de un todo. El marco teórico del proyecto se orienta bajo la teoría de situaciones didácticas de Brousseau, la cual los conocimientos matemáticos se construyen socialmente en interacción con otros conceptos como situación didáctica, orientada con el triángulo didáctico conformado por el profesor como mediador, el alumno como responsable de su aprendizaje y el saber, que son los conocimientos matemáticos.
Esto implica su función en la transposición didáctica, que también hablan de los recursos y medios o problemas y situaciones que involucran al estudiante. Otro concepto clave es la situación didáctica, referente a que el alumno debe asumir el problema dado como propio y justificar los razonamientos desde sus conocimientos. A partir de lo anterior, Bruso propone 4 fases para tener en cuenta en una secuencia didáctica. Fase acción, el sujeto actúa con su conocimiento. Fase formulación, el alumno formula preguntas y las comunica. La fase validación, el alumno demuestra, argumenta sus conocimientos. Y en la fase institucionalización, el docente evalúa y reflexiona sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Nuestro proyecto de investigación es de carácter cualitativo, siendo su principal característica la interpretación y descripción de los aprendizajes de los estudiantes. El diseño metodológico es el estudio de caso. Como menciona Stey, este método permite centrar, investigar y aprender más sobre el objeto de estudio y así realizar una mayor descripción y análisis. Este proyecto se llevará a cabo en la INEDINCO de Guarne, Antioquia, la cual es de carácter mixto, jornada mañana y tarde, de naturaleza oficial. La población a investigar son los estudiantes del grado sexto 4 de 40 estudiantes, donde se tomará una muestra de 8 estudiantes, teniendo en cuenta unos criterios de selección, uno de ellos es que tengan acceso a la virtualidad y el otro el desempeño académico en la prueba diagnóstica. Esta será una muestra equitativa de 4 hombres y 4 mujeres que cuenten con el apoyo del padre de familia, tomando cada estudiante como un caso de investigación. A partir de ello se diseña una secuencia didáctica centrada en la resolución de problemas de los números racionales, formada por 4 actividades, que se ejecutarán en un lapso de 3 semanas. La actividad 1, partición y conteo; la actividad 2, como unidad de medida; la actividad 3 como porcentaje; la actividad 4 como decimal. En cada una de las actividades se implementarán las 4 fases de la teoría de Bruso. De recolección que utilizamos son la prueba diagnóstica, la entrevista semiestructurada, la secuencia, el diario de campos, la rúbrica y la prueba final como evaluadores del proceso de aprendizaje. Para el análisis de estos datos, se realizan codificaciones descriptivas que permitan evidenciar generalidades y mediante ellas analizar los patrones en sus conocimientos. En las consideraciones éticas contamos con la autorización de la INEDINCO y los padres de familia en nuestro escrito. Respetamos el derecho de autor y el uso adecuado de las normas APA. En el capítulo 4 se analiza lo siguiente. En las pruebas diagnósticas se identifican los saberes previos de los estudiantes mediante la interacción con 12 situaciones que involucran los números racionales. Con la codificación de la tabla 3 nos permite establecer el número de aciertos y desaciertos por pregunta, analizando en la figura 10 que las preguntas 1 y 3 la mayoría de los estudiantes responden correctamente, correspondiente a los conocimientos conceptuales en la interacción gráfica y simbólica de una fracción propia. Caso contrario, en la pregunta 2 se le dificulta entender el concepto cuando la fracción es impropia. La pregunta 11 y 12 son las que muestran mayor dificultad, las cuales relacionan e interpretan la fracción como porcentaje y como unidad de medida. Las preguntas 5, 6, 8 y 9 interpretan la fracción como razón, como relación de cantidades y como porcentajes, identificando poca comprensión en la relación simbólica con el enunciado y la confusión de los términos de numerador y denominador. Pocos explican y justifican sus respuestas. Teniendo en cuenta los criterios de selección y los resultados de esta prueba, se realiza la selección de una muestra de 8 estudiantes, la cual 6 de ellos culminan todas las actividades de la investigación. La entrevista semiestructurada permite el intercambio de información por medio de 7 preguntas con algunas intervenciones según sea el caso, la cual se realiza individual de forma virtual. Con ello se establece la tabla 7, donde se identifica que los estudiantes interpretan y relacionan el concepto de fracción como dividir partes, pero se le dificulta relacionar dicho concepto en un ejemplo. En la tabla 8 se identifica que los estudiantes enuncian y explican los procedimientos que efectuarían para dar solución a la situación, relacionando la fracción como distribución equitativa, pero no logran interpretar la fracción como una unidad de medida en la recta numérica. En la tabla 9 se evalúa la capacidad de RP, se evidencia habilidades en la comprensión e interpretación de la situación. La secuencia didáctica consta de 4 actividades que se realizan de forma virtual, que abarcan en la actividad 1 situaciones que involucran los conceptos de fracción como partes de un todo. Se explica el tema a medida que se va interactuando con el programa pedacito. Luego se presenta la situación problema, la cual deben abordarla individualmente, y en el debate virtual deben argumentar y explicar sus respuestas, la cual responden correctamente a la pregunta 1, 2 y 3. La pregunta 4 representan gráficamente las respuestas anteriores. En ella usan el círculo con 2 divisiones, señalando que una parte representa a los 15 estudiantes que asistieron a la fiesta. La gráfica de la pregunta 2 hace mención a una fracción impropia,
tomando la unidad y la dividen en partes iguales, ya sea 30 o 3, pintando algunas partes para expresar finalmente que 5 personas llevan regalo y 10 no llevan. Se valora que los estudiantes demuestran un desempeño superior a alto en estas actividades, son participativos y describen sus respuestas. En la actividad 2 se abarcan los conceptos de fracción como relación de partes de un todo y comunidad de medida. Se presenta el video sobre las aventuras de Troncho y Poncho al repartir una torta. Se realizan algunas preguntas de reflexión de esta situación. Luego se toma un ejemplo de RP y se da solución entre todos. En la fase de acción, individualmente usan tablillas como unidad de medida para dar solución a la situación dada. En el debate virtual y retroalimentación se obtienen las siguientes respuestas. 5 estudiantes responden correctamente usando las tablillas como partes de la unidad y pintando en ellas las partes correspondientes a la venta de Sandy. En la pregunta 2, los estudiantes deducen con apoyo a las tablillas que Sandy tenía 12 mangos por vender y asimismo en la pregunta 3. Los estudiantes son activos en la actividad y justifican sus respuestas, teniendo un desempeño alto y básico en esta actividad. La actividad 3 se trabaja en situaciones que involucran la fracción como porcentaje. Se explican los temas involucrados desde un ejemplo de descuentos de zapatos. Los estudiantes participan y argumentan en no conocer esta forma de hallar porcentajes, ya que solo relacionan estas situaciones con la regla de 3. Se presentan 3 situaciones que deben abordar individualmente. En el debate virtual argumentan el porqué de su solución, obteniendo la tabla 17. Los estudiantes se apoyan de la gráfica de un rectángulo para dar su solución realizando divisiones como partes de un todo. En la pregunta 1 argumentan que de 40 niños, el 25% corresponde a 10 niñas. Asimismo, en la pregunta 2 y 3. Se evidencia a 2 estudiantes que se les dificulta interiorizar que cada parte del rectángulo le corresponde un porcentaje y la unidad es el 100%. Finalmente, se analiza un desempeño alto en esta actividad. La actividad 4 se presentan 2 videos explicativos de la relación de fracción como decimal con ejemplos de contexto. Enseguida se les da 3 situaciones que deben abordar en forma individual. En el debate virtual se identifica que los estudiantes se apoyan en su solución de la recta numérica. Se evidencia un desempeño superior, buena participación y coherencia en sus respuestas. La prueba final se realiza con el objetivo de analizar y evaluar los aprendizajes de los estudiantes, la cual consta de 12 preguntas guardando simetría con la prueba diagnóstica. Se analiza en la figura 11 que los estudiantes justifican de mejor manera cada respuesta. Responden correctamente entre 9 a 10 preguntas. Realizando una comparación con la prueba diagnóstica se identifican los aciertos obtenidos en cada prueba. En ella se evidencia que los estudiantes tienen mayor acierto en la prueba final, siendo el doble o un poco más de lo que obtuvieron en la prueba diagnóstica. Además de que los estudiantes justifican el porqué de sus respuestas, realizando un análisis mucho más significativo desde las 3 vertientes de análisis que son los conocimientos conceptuales, procedimentales y la competencia de RP, se evidencia fortalecimiento en el manejo de las diferentes interpretaciones de los números racionales, justifican sus respuestas apropiándose de los conceptos y tienen una mejor comprensión. Además, interpretan adecuadamente las partes de la fracción con el contexto. Usan los gráficos y la recta como apoyo en sus respuestas. En la competencia de RP se evidencia fortalecimiento en la prueba final, puesto que comprenden, interpretan y razonan adecuadamente la solución de las situaciones. A partir de lo anterior se analizan las siguientes conclusiones y sugerencias. Con respecto a la pregunta de investigación, la secuencia didáctica fortalece la competencia de RP, como se evidencia en la comprensión y comparación de la prueba diagnóstica y la prueba final. Además, en el desarrollo de cada actividad, donde se enfatiza en que el estudiante es el principal responsable de su aprendizaje. Se evidencia mejoría en la justificación de las respuestas y el apoyo a la interpretación de la fracción desde gráficos y la recta numérica. Con respecto al primer objetivo, se evidencia con la prueba diagnóstica las posibles dificultades como se mencionan en el análisis de resultados. Según el segundo objetivo, se diseña la secuencia y cumpliéndose con el tercer objetivo, se aplica la secuencia evidenciándose fortalecimiento en los aprendizajes de los números racionales, teniendo un desempeño superior a alto. Las recomendaciones: sugerimos a los docentes en que involucren la RP como eje principal en la enseñanza matemática, dándole sentido mismo al quehacer matemático, además de incorporar en su clase secuencias didácticas que involucren el contexto. Se sugiere abordar esta secuencia didáctica en contextos similares y desarrollar tanto virtual como presencial
realizando los debidos ajustes con materiales concretos y didácticos. Los dejo con las referencias. Muchas gracias por su atención.